Si hay vida después de la muerte, deberíamos saberlo a esta altura de nuestro conocimiento como civilización. Desde el punto de vista biológico, la vida no se termina. Todo se aprovecha en procesos de crecimiento y desarrollo. Por supuesto que hay vida después de la muerte, porque hay múltiples tipos de bacterias, de animales, de hongos que proliferan gracias a la muerte de otros organismos. Inclusive nosotros estamos dentro de esa cadena. Me refería más bien a otro tipo de vida después de la muerte, una vida donde nuestros difuntos vuelven para mostrarnos que todavía no se fueron. En este caso estaríamos hablando de la memoria. No hay sociedad que no tenga rituales ni maneras de recordar a nuestros seres queridos. La memoria es una forma de vida, coincido con vos, Ronald, pero me refiero a otra vida, a los fantasmas, por ejemplo, los aparecidos que vuelven ¿desde dónde? ¿Desde el más allá? ¿Habrá otro más allá? ¿O este mundo plano, por así decirlo, es lo único que existe? Yo creo que ya he mencionado esto y hay muchos componentes relacionados a estas apariciones, componentes subjetivos de sugestión, y yo creo que este mundo al que haces mención tiene que ver puramente con lo mental. No estaría tan segura. Si fuese así, nuestra imaginación sería capaz de crear una inmensa cantidad de monstruos. Que de hecho, Pampita, es lo que sucede. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyendas Formoseñas. Estamos aquí porque decidimos enfrentarnos a temas misteriosos, temas que tienen que ver con nuestra cultura, nuestra creencia, nuestra historia y sociedad. Para eso estuvimos investigando en libros y también hablando con personas involucradas en el tema, también investigando por las redes sociales. No te pierdas la oportunidad de participar del programa dejándonos tu comentario en nuestro WhatsApp 374 51 98 21 o contarnos tu historia en nuestra página de Facebook Iru TV. El tema del día de hoy: apariciones. Acompáñanos. Las historias de fantasmas son más comunes de lo que se creen. Existen numerosos relatos de apariciones de personas difuntas que aparecen momentáneamente y después desaparecen de una forma rápida, dejándonos muchos interrogantes. Pampita, el primer interrogante que yo me plantearía serían las circunstancias previas a estos avistamientos. Está bien, vamos ahora con un testimonio, un relato que llegó hasta los oídos de Braulio Sandoval, quien es un escritor muy conocido de nuestra provincia. Un amigo piranense, venían desde el interior acarreando rolizo en un camión y alguien se para como haciendo dedo. Era una señorita muy linda, también vestida de blanco y con luces refulgentes. Parecía que irradiaba una luz así desde que salía de su cuerpo, ¿no? Y que pide al camionero que lo lleve haciendo dedo, ¿no? Y por supuesto, como en la cabina venían llenos y atrás muchos rollizos, qué sé yo, no era adecuado, era peligroso alzarla. Entonces no se detuvieron, hicieron guiño con las luces y siguieron. Y después en el retrovisor se dan cuenta que venía como al lado del camión, acompañando al camión durante 10 o 15 kilómetros. Por supuesto que esto llegó a Formosa y le contó a 2 o 3 amigos, entonces quedó ahí que era menos mal que no te quedaste. Así que, por eso te repito, ¿crees en brujas garay? No, señor, porque es pecado, pero de haberlas sí las hay. Las rutas formoseñas son muy ricas en esta clase de historias y no son pocos los choferes que dicen haber visto a la vera del camino algunas almas penando. Pampita, en el mundo el folclore de las apariciones abrió caminos al más variopinto mosaico de avistamientos. En México, por ejemplo, tenemos el caso de La Llorona, esta mujer vestida de blanco que se aparece en rutas y en caminos.
Inclusive, desde la edad precolombina tenemos a los mayas y a los aztecas que tienen su leyenda sobre una mujer llorando que se le aparecía a los desprevenidos. Y estas historias todavía perduran hasta el día de hoy. Inclusive en Irlanda tenemos una aparición similar, llamada Banshee, ¿no? Es una mujer que aparece en las costas y en los acantilados. Así que, como podrás ver, alrededor del mundo existen dentro del folclore muchas versiones diferentes sobre este espectro femenino. Pero Sandoval no nos estuvo conversando solamente acerca de un folclore. Él se está refiriendo a un evento que sucedió aparentemente muy veraz. Pero la historia contada por terceros puede ser muy veraz. Pero yo sigo sosteniendo que hacen falta más datos para llegar a esa conclusión, sin lugar a dudas, para decir que hablamos de una aparición y no de una ilusión óptica causada por el cansancio o por la exposición al sol. Existen algunos encuentros más cercanos con respecto a estas apariciones. Estamos hablando de apariciones en la ciudad de Formosa y ahora se agrega un componente nuevo, el miedo. Nos lo cuenta esta historia Daniel. Era de noche, un día que era una época de primavera. Fue por la calle Bransen, casi filo, a 3 cuadras del cementerio. Nosotros con un amigo estábamos dando un paseo, era alrededor de las 11 de la noche, y vi que de la altura del cementerio sale una mujer, más o menos 1,80 m, 1,90 m, también podría ser, una mujer alta, grande, con el pelo largo, todo despeinado, todo inflado el peinado. Venía bien por el medio, por la mitad de la calle, pasos firmes, venía haciendo gestos como agarrándose la cabeza, como mirando para todos lados. Nunca se le pudo ver la cara, si bien la luz le daba de frente, pero no sé si por el pelo o por qué razón, parecía como que llevaba puesto un anteojo, pero cuando estaba bajo los faros de la esquina, de la mitad de la cuadra, se veía como fuego de un color medio azul, en vez del anteojo. Mi amigo es una persona que va mucho por la iglesia y entonces él sacó un rosario que lleva siempre por todos lados. Se puso a rezar y me dijo que no la mire. Cuando estuvo casi al lado mío, yo me cubro la cara, como que le doy la espalda, una reacción que tuve, y cerré los ojos y sentí una mano muy fría que me recorría el rostro. Cuando yo siento que me toca, me doy la vuelta con ganas de encajarle una trompada más o menos, pero cuando yo me doy vuelta veo que estaba bastante alejada de mí, que no estaba al lado mío, y mi amigo estaba con una cara de sorprendido, y él me dijo que eso que me pasó por la cara era el pelo de ella, no era la mano, sino que era el pelo, que parecía como una mano, pero era el pelo de ella. Cuando tratamos de asistirla, en ningún momento nos respondió, no nos miró, es como que nosotros no estábamos. Fue una cosa muy extraña, porque desde que ella apareció hasta que ella se nos pierde de vista detrás nuestro, no había ruido, no había viento, no había nada. Cuando ella se pierde en la sombra, empezamos a sentir viento, ruido, gente pasando en auto, ruidos de moto. Nosotros con la moto de mi amigo nos fuimos, dimos una vuelta por la zona y no había nadie, desapareció. Nos decían que es raro que le toquen a alguien, generalmente esas cosas pasan, como que están en otra dimensión, como que no le ven a las personas, y que es rarísimo que le toquen a las personas, en este caso que me ha tocado a mí.
Pampita, el miedo reverencial a estas tragedias revela un aspecto muy humano. La empatía puede llevar a hacernos parte del sufrimiento, de sentirlo y, ¿por qué no?, también de verlo. Tenemos más testimonios al respecto, esta vez en el lote 3 y zonas aledañas a la laguna Siam. Allí los vecinos dicen convivir con los avistamientos, que bueno, datan de hace muchísimo tiempo. Nos lo cuenta la historia una lugareña. Vivimos muchos años allá en el lote 3, en zona de ladrillería. Tenía una casita humilde. En estos momentos ya vivo en otro lado, ¿verdad? Pero muchos años vivimos ahí, se criaron ahí mis hijos. Y por las noches había días que mis hijos no querían salir afuera, no podían salir afuera al patio. Y yo les preguntaba por qué, porque yo salía y no veía nada. Mis perros empezaban a ladrar, a aullar y no veía nada yo. Alrededor de las 9, 10 de la noche ya no se podía salir porque mi hija, la más pequeña, veía un bebé, una criatura pequeña caminando, entrando por el portón principal de mi casa, por donde entraban los caballos, ¿verdad? Entrando la criatura ahí. Y siempre se asustaba y lloraba y me decía, mamá, ahí viene. Y yo le decía, ¿quién viene? Me dice, el bebé con cara de monstruo, me dice. Y yo lo que llegué a sentir es cómo esa presencia que venía golpeaba las paredes, golpeaba las manos, hacía ruido, pero yo no lo podía ver, ellos sí. Y también mi hijo cuando venía a caballo, cuando se iba a las carreras así con sus amigos por el camino, salía el espíritu de un señor, dice que les tiraba piedra. Y ellos salían a correr con el caballo y el caballo llegaba a un momento que ya no caminaba más. Se quedaba quieto y relinchaba y corcoveaba y no se movía más el caballo. Hay un espíritu de una abuelita, toda vestida de negro, que a la siesta pasa por las calles, pasa por los caminos que hay entre ladrillería y ladrillería, llevando leña. Y una vez uno de los ladrilleros le dijo a mi hijo, no ande por la siesta por ahí, porque sale una abuelita que no tiene cara. Y mi hijo, como toda criatura, no creía, ¿no? Y se fue hacia la ladrillería del fondo, cerca de la laguna Siam. Y dice que cuando entró a la ladrillería sintió que golpeaban las manos, y justo su papá estaba trabajando ahí, estaba juntando tierra para los pisaderos. Y también él escuchó que golpeaban las manos. Y mi hijo corrió para atender y no había nadie. No había. Se fue, le dijo a su papá, no había nadie. Después vio venir y dice, venía una abuelita, venía con la leña. Y él se llevó el susto más grande de su vida. Porque cuando la abuela levantó el rostro no tenía rostro, no tenía cara. Y se asustó. Y de ese día nunca más fue a la hora de la siesta por la ladrillería del fondo del lote 3. Pampita, hace un momento mencionábamos que un suceso trágico puede ser el antecedente que da lugar a la aparición de fantasmas. Es muy común que este tipo de sugestiones nos hagan tener estos avistamientos. Y más temprano mencionábamos la existencia de una red electromagnética que rodea al planeta Tierra. Y no sería descabellado pensar que nuestras emociones rebotan en esta red. Por ejemplo, una situación de muerte o una situación de agonía serían las propicias para quedar grabadas en esta red. Por ejemplo, en el año 1991 en Formosa, a la altura de Colonia Pastoril, murieron en una de las unidades
de Colectivo del Tigre que sufrió un incendio. Bueno, y las personas que pasan por este lugar dicen escuchar lamentos y también ver personas caminando, cruzando la ruta en plena oscuridad y desapareciendo al instante. Respecto de los lugares donde sucedieron accidentes fatales, Rafael Rumich tiene una opinión muy particular y quiero que lo escuchemos. Dale. ¿Por qué alma en pena? Ese espíritu atraviesa la dimensión, se escapa a lo terrenal o queda vagando ese espíritu ya sin cuerpo por los lugares conocidos por él. ¿Y dónde aparece? Y acá algo semiótico, o semiológico. Cuando uno va por la ruta y ve de lejos un nichito al borde de la ruta, un nicho con una cruz con un paño y flores viejas. Ahora, ahí está el muerto, o mejor dicho, los restos mortuorios de la persona que murió. ¿Dónde está? Está en el cementerio. Pero ese lugar es más sagrado que el del cementerio. Y siempre esa alma, de alguna manera, se manifiesta en ese lugar, porque ahí perdió la vida. Pampita, igual sostengo que las explicaciones deberían ser más sencillas y satisfactorias para no andar buscando respuestas en mundos de ultratumba donde todo se reduce al folclore regional. Pero Ronald, ¿cómo explicás el común denominador de estos testimonios? Fíjate, hay una importante coincidencia entre todos, y es que estos avistamientos no tienen una explicación acerca de cómo aparecen o desaparecen. Otro componente claro es la sugestión, porque suele darse en lugares con antecedentes trágicos, generalmente la muerte, este tipo de sucesos, y no descarto la posibilidad de las jugarretas que puede hacernos la mente cuando nos damos manija con algo como esto. Hablando mal y pronto. En el siguiente bloque, Ronald, voy a presentarte un testimonio que seguramente va a hacer que reconsideres todo eso de la sugestión. Vamos a ver. Ya volvemos. Parece interesante considerar que quizás las memorias permanezcan latentes en las líneas electromagnéticas de la superficie terrestre, como esperando ser procesadas como si de un disco duro se tratase. Existe la creencia de que esta red electromagnética alberga pensamientos y sentimientos. Inclusive hay tradiciones hindúes que hablan de que este registro está disponible para las personas que puedan tener la concentración suficiente. Por eso, Pampita, el folclore sigue siendo nuestra única referencia a la hora de enfrentarnos a lo inexplicable. O tal vez esta tradición nos demuestre que en diferentes épocas llegaron a la misma conclusión. La tradición católica es más práctica en este sentido. Por eso quiero que veamos la entrevista que le hicimos al padre Raúl Méndez. Sin separar, la tarea del alma es dar vida a todo lo orgánico. Pero el alma espiritual no se agota en dar vida a lo orgánico, porque tiene otras dimensiones. Por ejemplo, nosotros podemos trascender la materia, la materialidad. El conocimiento es una prueba. Como decimos, el conocimiento no ocupa espacio. El conocimiento es una prueba, es la conciencia, la capacidad de mirar sobre sí mismo indica una inmaterialidad. Entonces, por eso, al haber una separación de la materia, desaparece el cuerpo y bueno, lo espiritual permanece, la persona subsiste. Nosotros después hablamos con Cristo de la resurrección de la carne, o sea, de la existencia corpórea del ser humano, completa, ¿no? Sería de la persona en su conjunto. Para nosotros ser alma, cuerpo es una sola cosa. Ya Aristóteles tiene una visión unitaria del ser humano, o sea, no una visión dualista tipo Platón, que divide alma como algo ya
preexistente que, bueno, viene a un cuerpo y está mal en el cuerpo. En el mundo dualista va a ser siempre como que un alma en pena, un alma separada. Pero son doctrinas que no son plenas, no son cristianas. Nosotros lo que afirmamos es la subsistencia de la persona. O sea, me pareció ver a un difunto, o en esta casa parece que vive el difunto que estaba antes, o que si era bueno, si era malo. Bueno, entonces siempre vienen a pedirse, en esta casa vivía fulana de tal que murió mal, que se quitó la vida y parece que está dando vuelta y se oyen ruidos y bueno, y así todas esas cosas que tienen que ver ya con otros factores, ¿no? Entonces hay como una tendencia a que los problemas personales o familiares se simbolizan, digamos, en una situación donde hay algo malo aquí. Bueno, ahí se mezclan muchas cosas, muchas cosas. Lo que yo veo, digo, en este tiempo que generalmente coincide, las dificultades que hay en la familia, a veces hay algunos problemas callados, pero están, coincide con esas presencias, o sea, como que ven o escuchan, ¿no? No siempre, pero es bastante frecuente. O sea, a veces con el diálogo en la familia se resuelve el problema. Con el diálogo, digamos, hablando bien, tratando de esclarecer las cosas y bueno, y poniendo siempre la fe, ¿no es cierto? Nosotros creemos en un Dios vivo que resucitó y que, bueno, que los muertos están con Dios y no tienen otra comunicación, digamos, con nosotros. Yo creo que si se trataran de almas humanas, debería responderme por qué son tan pocas si todas tienen la misma capacidad. ¿Por qué no hay billones de apariciones recorriendo el mundo? ¿No te parece que deberíamos estar conviviendo con muchas de estas almas si realmente esto fuera cierto? Y seguimos conviviendo con estas almas. Fíjate lo que nos mandó al WhatsApp Raquel Benítez. Nos envió un video de referencia que sucedió en Pirané, donde por la noche en una escuela se pueden escuchar varias voces. Escuchemos. Se escucha el llanto de un niño. Yo creo que puede ser un alma en pena. Si me preguntás a mí, para mí son maullidos de gato. No, Ronald, son sonidos muy diferentes. Yo creo que es un tema que hay que seguir investigando. Pampita, hoy hemos visto cosas muy diferentes, porque la verdad que este es un tema muy escabroso con testimonios muy dispares. Porque tenemos por un lado el espiritismo que describe esto como apariciones, tenemos al folclore que dice que esto son almas en pena, y tenemos la psicología que nos dice que esto es un producto de la sugestión. Bueno, pero nuestra memoria los evoca de vez en cuando también. Como un componente de culpa quizás, por el miedo de pensar que esta vida es todo lo que hay. Tal vez haya más, y el universo nos tenga reservadas cosas más sorprendentes al respecto. Sin lugar a dudas, todavía nos falta por descubrir mucho del mundo que nos rodea. No te olvides de participar del programa. Podés escribirnos y contarnos tu testimonio a nuestro WhatsApp 374 51 98 21 o contarnos tu historia a nuestra página de Facebook Iru TV. Será hasta nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Este
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.